castellanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Bien, señores, buenas tardes, pueblo dominicano, buenas tardes, nación, buenas tardes al mundo, a través de la red de su programa estelar Democracia TV, para compartir con ustedes en este día maravilloso que Dios nos permite llegar hasta sus hogares o en cualquier lugar donde usted se encuentre. Recuerde hacer la cosa bien, porque ya ustedes saben, le hacen ñao y quedan presos, ¿verdad? Y esa parte es interesante, como es interesante pedirle a Dios Todopoderoso que nos ilumine en este día y siempre, y pueda ser Él el mejor de los árbitros para cada ser humano en esta tierra. Y qué importante es visitar nuestra página web para que ustedes puedan ver la noticia fresquecita, ¿verdad? Y poderla analizar. Nuestra página web que siempre está activa las 24 horas del día con la noticia más importante de aquí y de allá y del mundo. Y eso es importante, como es importante nuestro periódico El Democrático, que hace tiempo que forma parte de las redes sociales. Y ese punto es interesante, me encanta, porque estos movimientos y estos sonidos como si fuera la propia hoja del libro, pues ahí ustedes pueden observarlo en pantalla, escucharlo, enviarlo, cortarlo, hacer lo que ustedes quieran, porque hace tiempo que forma parte de las redes sociales y que ya forma parte del satélite. Así lo cató y así está guardado para el mundo y para el recuerdo de la historia. Y esa parte es interesante. Ustedes saben que los viernes obligatoriamente uno tiene que traer algunos personajes. Y qué bueno que Marino de Sevilla termina de llegar, porque así él escucha estos dos nombres y después entonces analizamos los puntos que vamos a tratar en el día de hoy. Pero la parte más importante es hacer la cosa bien. Si se hace la cosa bien, pues definitivamente que el mundo va mejor. Y hoy, como es lógico, yo voy a mencionar 2 o 3 nombres, pero me voy a concentrar en 3. En lo terrenal, pero antes de Jesús, por supuesto, Pericles. Fue el primer abogado reconocido, sobre todo por sus grandes verbos y sus grandes oratorias. Pericles, que al ser un militar, orador número 1 en ese momento de la historia, pues se reconoce como el primer abogado de la historia universal. Hoy es el Día del Abogado, día 3 de febrero del año 2023. Ahí ustedes tienen a Pericles. Es digno de recordar en el día de hoy por ser esto un hombre sabio y tribuno dentro de lo que es la vida terrenal. Sin embargo, en la historia de la cristiandad hay un personaje que obligatoriamente uno tiene que traerlo y ese es el mundo sacro, ¿verdad? Para también presentar dentro de esa historia de lo que fue el juicio a Jesús. Jesús de Nazaret, que en ese momento pues caminaba sobre todo por esa Judea, ¿verdad? Judea de Galilea, ¿verdad? Estamos hablando de Jerusalén, estamos hablando del Mar Muerto, estamos hablando de cada uno de los puntos
donde Él tuvo que hacer vida y dar ejemplo. Y cada uno de esos puntos esenciales de Jesús de Nazaret. Dentro de ese paso, pues desde el inicio que se entrega, ustedes saben que fue hecho prisionero de noche, fue el primer error de ese juicio. Y siempre uno trae esto a colación como abogado y como interlocutor de lo que se nos ha explicado dentro de lo que son los términos bíblicos. Jesús de Nazaret, al ser vendido por 30 monedas, que es como dicen allá en mi campo, lo vendieron. Siempre hay un traidor. Jesús de Nazaret, en esa parte, tiene la grandeza de que dio los ejemplos en la vida para que la gente tuviera la esperanza, tuviera la fe. Y dentro de todo, pues obligatoriamente usted tiene que tomar en cuenta que en ese mundo sacro, pues hay de todo. Y este juicio a Jesús, pues obligatoriamente, los abogados siempre analizan esta parte, sobre todo la parte negativa del juicio. ¿Por qué apresarlo de noche si el día es tan largo? ¿Por qué empezar una violación de esta magnitud donde es un hombre pacífico y que anda dando ejemplos y haciendo milagros en cada uno de los puntos esenciales? Entonces, ¿a qué se debe que hay que hacerlo preso de noche? ¿Verdad? Entonces, ese es uno de los puntos fundamentales, la violación al debido proceso de ley, porque la ley siempre establece de 6 a 6 de la tarde en el universo. Y esa parte uno lo trae a colación primeramente porque es lo primero que un buen abogado tiene que observar. En un juicio terrenal, ¿verdad? Aquello es sacro, pero obligatoriamente uno lo trae porque la gente, aún viendo los ejemplos, levantar un muerto ya con 3 días enterrado y hacerlo resucitar, cualquiera se pone detrás todo el tiempo, ¿verdad? Pero tirar las arcas vacías al mar y salir llenas las barcas. Entonces, los ejemplos se van dando en cada uno de los puntos. Y esa parte de estos milagros, pues llegaron al oído de Herodes, ¿verdad? Y llegaron a los oídos de los sumos sacerdotes, como se le llamaba, y sobre todo de Caifás, ¿verdad? Que es uno de los puntos esenciales donde los jueces tienen que tener conciencia de lo que van a hacer, para que la historia al final de la jornada no saque su nombre negativo, ¿verdad? Pues la gente nada más se recuerda de lo negativo, no se recuerdan de lo positivo. Eso es para que ustedes vean que somos humanos. Pero en el mundo sacro, siempre el juez tiene que evaluar su competencia. Y qué bueno que estoy aquí con Marino Elseví, que es un abogado de lo más fino en materia procesal, sobre todo procesal penal, porque ha visto tanto y ha contado tanto y ha podido observar estos puntos, que cuando llevan precisamente a Jesús donde Herodes, Herodes le pregunta, ¿y de dónde es? De Judea. Ah, no, pues llévenselo a Herodes. Eso no es competencia mía. Eso es de Herodes, ¿verdad? Entonces vuelve y lo devuelve. Y ustedes ven que lo tienen como un trampolín. Cuando le toca, por ejemplo, el juicio aquí en el Distrito Nacional y el hecho ocurrió en Santo Domingo Este, por ejemplo. Entonces los jueces tienen que tener ese carácter de competencia. Eso es en el estilo sacro de Jesús. Y aún así la gente no cree cuando Jesús abre el mar en 2 para cruzar. Son de las cosas grandes, sobre todo en estos aspectos de Israel, para que ustedes vean por qué las cosas van cambiando en el mundo y cómo van surgiendo las cosas que ustedes piensan que son puntos místicos de la mitología, ¿verdad? Para estos puntos esenciales, sobre todo el tema de Jesús. Y entonces, ustedes observan que dentro de los 12 apóstoles, pues también
hay una serie de incrédulos dentro de los mismos que andan en Sanedrín con él, aún viendo todos los ejemplos. Y tenemos el caso, por ejemplo, de Santo Tomás. Todavía él le dice, tengo que entrar los dedos dentro de la llaga de los clavos para poder creer. Sin embargo, ustedes observan que en este juicio se violaron todos los preceptos. Y uno de los puntos esenciales fue cada una de las palabras que Jesús dijo en la cruz. Cada una de las palabras que Jesús expresó en la cruz. Y al final de la jornada, por eso yo siempre hago así, cuando se habla de la Virgen María, el quien recibe el cadáver. Este es el golpe más duro para cualquier mujer en esta tierra, cargar a su hijo por una muerte injusta. Y esa muerte, pues, nosotros los cristianos, pues, la valoramos de él dar su vida por nosotros, y esa es parte de la historia. Y ese punto está ahí porque es un tema demasiado amplio y que nosotros los humanos ni viendo creemos. ¿Cuántos Santo Tomás habemos? ¿Cuántos Pedro hay? ¿Y cuántos Judas Iscariotes? Porque recuérdense que no se habla de los otros, pero sí se habla de Judas. Ustedes ven, se habla de Pedro y se habla de Tomás. Son los más famosos dentro de ese renglón, precisamente por las acciones que tomaron. Lo de Pedro, el mundo violento; lo de Tomás, a Jesús resucitar y aparecerse y decir, tengo que entrar los dedos en la llaga para creer. Y sobre todo, lo de Judas Iscariote, de venderlo por 30 monedas. Volvemos al mundo de lo que es lo terrenal. Otro hombre sabio fue dentro de la antigüedad Cicerón, otro hombre extraordinario, 8 siglos antes, ¿verdad?, de la era cristiana. Cicerón, que es otro de los picos de cotorra que tuvo la antigüedad para llevar estos mensajes de defensa, sobre todo, en cada uno de los aspectos que le tocaba resolver. Entonces, Cicerón tiene esa ventaja de ser considerado también uno de los abogados y los tribunos más interesantes de la historia de la humanidad, y sobre todo esta defensa en cada uno de los puntos esenciales. Esa parte también es interesante y digna de recordar. Aquí entonces, volviendo a la nación dominicana, a ver si aparece una foto de Salvador Jorge Blanco. Por eso yo digo que hay que hacer lo que hay que hacer en cada punto y reconocerle a cada quien la parte positiva. Salvador Jorge Blanco, un civilista a carta cabal, pues fue el que promulgó la ley 9103, ¿verdad?, del año 1983, la ley que crea el Colegio de Abogados, y esto fue producto de una serie de luchas para llevar a cabo este término de darle una identidad y una institución de derecho público incorporado. Nace precisamente de la Asociación de Abogados el 11 de agosto de 1961, estamos hablando de prácticamente 11 de agosto, estamos hablando 70 días después de la muerte de Trujillo. Entonces, cada uno de los pasados presidentes de ADOMA, como se le conocía, Marino me corrige, que conoce bien la historia, ADOMA juega ese papel precisamente hasta 1983. Y una vez yo visité a Fernando Hernández Díaz, que en paz descanse, que en la gloria esté, por ser este hombre tan fino en el trato con los abogados, para ayudar a los abogados a organizarse. Y esa parte de la clase jurídica también, a ver si aparece una foto de Fernando Hernández Díaz para recordarlo en el día de hoy, dentro de lo que es
el presidente histórico del Colegio de Abogados, que merece todo nuestro respeto y toda nuestra consideración, al igual que todos los pasados presidentes. Pero siempre el primero es el que uno tiene más presente, ¿verdad? Yo puedo mencionarlo a todos, pero hoy me gustaría ver una foto de Fernando Hernández Díaz, a ver si el satélite la tiene, ahí ustedes lo tienen. Merece todo mi aprecio y mi consideración. Cuando yo fui allá en el año 2002, fui a hacer una consulta con el presidente en ese momento, producto de la misma turbulencia que siempre tiene el colegio, que uno quiere siempre que haya paz, que haya armonía, que haya comprensión. Mucho en ese argot popular, cuando los presidentes ganan, ustedes ven que los abogados se vuelven, como decir en la política, siga que va bien, como le decía Camilito Cienfuegos a Fidel en Cuba. Entonces había una asamblea y me propusieron eliminar a Doma. Oye esto, Marino, eliminar a Doma, que es la asociación más vieja, oigan bien, es la más vieja de todos los gremios. Entonces yo voy donde Fernando Hernández Díaz, porque uno tiene que consultar. Y visité varios de los expresidentes. Y me dijo, no te entre en eso, no te entre en eso. Cuando hay una crisis en el colegio, quien resuelve es Adoma. Oigan bien que me dijo este hombre. Cuando hay una crisis en el colegio, quien resuelve es Adoma, abajo en el local. Y ahí es que se diluyen los abogados para buscar acuerdos, formar las comisiones electorales. Y ustedes saben qué pasó ahí. Ahí una vez yo me recuerdo que eran como las 1 de la mañana. Y hubo que proponer unas elecciones, entonces para febrero o marzo por ahí. Y recuerdo a un amigo muy especial de Marino Eceví, el maestro William Ortiz, y aplazó las elecciones para el 29 de febrero a las 2 de la mañana y todo el mundo se quedó con las urnas en la mano. Oigan bien, eso estamos hablando, ¿ustedes saben de cuándo? 1999. Eso es para que ustedes vean todo lo que yo he pasado por este tema de los abogados y esta lucha constante siempre. Bueno, pues mi reconocimiento a todos los abogados en el día de hoy. Y hay una valla, Ale, que nosotros publicamos y subimos el satélite en el día de hoy en el periódico. Está en la parte infine, creo, del periódico. Para también que quede en el recuerdo de la historia una palabra que son comunes, porque ustedes saben que ya la vida hace que uno tenga toda la facilidad y uno elige a uno así, al azar. Entonces, hay una portada dedicada a los abogados en el día de hoy en nuestro periódico El Democrático, para ver si es posible y poderla ver. Ese punto es esencial. Y los abogados, siempre darle el consejo, que yo siempre le digo, miren, los abogados tienen que tener la carta bajo la manga. ¿Y ustedes saben cuál es la carta bajo la manga? Parece que Alex se durmió. ¿Ustedes saben cuál es la carta debajo de la manga? Definitivamente, el poder que se llama contrato de cuota litis. Y Marino está aquí, que es testigo, y sabe muy bien cuáles son las frases de procedimiento en cada uno de los casos. En materia penal hay una frase muy común dentro de los abogados, porque ustedes saben que en materia penal, si usted no cobró estando preso, no cobra. Entonces, preso paga preso. Entonces, los abogados que ejercen la materia penal conocen muy bien eso. Aquí ustedes dicen, sin abogados no hay leyes. Sin leyes no hay derecho. Sin derecho no hay justicia. Sin justicia no hay nada. Día Nacional del Profesional del Derecho. Traten de hacer la cosa bien siempre, porque el abogado significa que aboga por aquel que, aún sabiendo que no tiene derecho, el abogado es el ente de medio, no de resultado. Grábense eso siempre en la memoria. Las decisiones le dan las autoridades administrativas
y la dan las autoridades que se dan a través de las minutas que se llaman sentencia de los jueces, y de los demás funcionarios se llaman resoluciones o minutas o cartas administrativas, para que tengan la definición de cada uno de los puntos, y el abogado siempre actuar correctamente, porque el abogado no puede vender sueño, aún sabiendo que no tiene la razón. Siempre va a haber un abogado que piense que sí tiene la razón. Y esa parte es interesante, dejar ese punto hasta ahí para entonces irnos a la portada de nuestro periódico. No quiero dejarla de comentar, Alex, porque estos acuerdos entre el gobierno dominicano y Canadá son interesantes, sobre todo por el flujo del turismo. Ese convenio que se firmó ayer da esta apertura y este gran accionar para que la frecuencia de los vuelos entre Canadá y la República Dominicana pues se incrementen. Y esa parte es interesante porque significa movimiento. Creo que tiene 2 páginas, Ale, esta parte. Y es esencial porque las personas tenemos más oportunidades también de viajar, de conocer y de tener mayor facilidad, porque cuando nada más hay un solo vuelo que va a un destino, todo el mundo tiene que centrarse en ese destino. Sin embargo, cuando hay múltiples frecuencias, pues la gente tiene más oportunidad, más conexiones, y eso significa también conocer y defender la República Dominicana, porque es un punto de apoyo para Canadá y es un punto de apoyo para toda Latinoamérica. Y qué bueno que se firme este acuerdo de esta magnitud. Y con cada una de las instituciones y países firmar estos acuerdos, con Estados Unidos, con Francia, con Inglaterra, con España, con Alemania, con Arabia Saudí, con China, con Rusia, con la India, y cada uno de ellos que vengan, que participen y vean que la nación dominicana le pertenece al mundo, que es lo que tienen que entender los pueblos. Estados Unidos es grande porque tiene al mundo entero. Cuando pasa algo en Estados Unidos, todo el mundo llora porque fácilmente hay 40 o 50 o 70 o 80 países afectados y todo el mundo llora en el mundo entero. Eso es la grandeza de Estados Unidos, la diversidad de etnia, como ellos le llaman. Aquí se habla inglés, allí se habla mandarín, en el otro lado se habla francés, en el otro portugués, y tú de dónde eres, de África, y usted de Corea del Sur, y usted de Japón, y usted observa que hay una diversidad de naciones que defienden a Estados Unidos, incluyendo China, incluyendo Rusia, porque todos tienen sus inversiones allá. Y esa parte también es interesante. También recordar a los amigos que mañana se celebra la misa. Ale, hay una portada también de la hermana del ingeniero Eligio Jaques Cruz, se le va a dar sepultura mañana, y este velatorio estará en la funeraria Corazón de Jesús en Moca. Para aquellos amigos que deseen participar, pueden asistir, y la misa es a las 3 de la tarde. Hemos estado enviando esta portada para que ustedes puedan darse cita y puedan acompañar a esta familia que es maravillosa, todos profesionales y todo de un mundo realizado. Amparo, por ejemplo, era muy querida, sobre todo por su categoría de profesora de generaciones allá en su comunidad, y una persona consagrada a la iglesia. Esa parte también es interesante para que ustedes tomen nota y puedan agendarse y darse un viaje. Yo pienso ir, si Dios quiere, a la misa. Espero ver muchos amigos allá mañana en la ciudad de Mosca, en la iglesia Sagrado Corazón, creo que le llaman. Y esa parte es interesante porque es una iglesia icónica. Ustedes saben que iba Lili, iba el jefe también.
Entonces ustedes saben que esos puntos también a veces hay que colarlos, porque es que todo el mundo ha hecho su aporte y sus contribuciones. Y Moca, ustedes saben que le ha dado para abajo a los presidentes, por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno va a Moca, porque es que son guapos, le llaman los hinchaditos, allá en San Francisco, son los hinchados de Moca, se ponen coloraditos así cuando uno le habla. Entonces, vamos a ir a ver unos mensajes. Recuérdense que la vida continúa y yo quiero entrar con Marino con estos temas candentes, sobre todo del ámbito de la justicia. Así que vamos a ver estos mensajes, señor director, y volvemos con Marino Elseví. De la montaña. Los mejores centinelas que tiene la República Dominicana son los caficultores y la caficultora. A esos que quedan en la montaña, este gobierno que preside don Luis Abinader le da la garantía y estamos trabajando para que reciban todos los recursos que necesitan los caficultores y la caficultora para seguir en la montaña, protegiéndola y produciendo para volver a convertirnos en un país primero autosuficiente para el consumo nacional y segundo, volver a exportar. ¿Por qué hay crisis de precios actualmente? Existen múltiples causas: la realidad pandemia y pospandemia, conflicto bélico Ucrania y Rusia. Esto ha llevado al gobierno dominicano a tomar medidas para lograr la sostenibilidad de nuestra economía. Este gobierno está centrado en resolver problemas y dar soluciones. Lo dijo el presidente Abinader y hoy lo reiteramos. Vamos a luchar con esta crisis. El momento de actuar para mitigar esos efectos definitivamente es ahora. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Primeramente agradecido de Dios y luego a nuestro presidente, que ha hecho lo posible para que la masa poseída pueda conseguir sus alimentos a través de INEPRES. Así que nos sentimos orgullosos y satisfechos. Que tiene muchos productos frescos a buen precio. Muchas personas se benefician de ellas, igual que yo. Muy buena, porque aquí por lo menos uno puede conseguir los productos a menor precio que en otros lugares. A mí me ha encantado mayormente cómo está ubicada, todo el orden y excelente, buenos precios. Cada día, el Ministerio de Obras Públicas trabaja en más de 500 proyectos con el fin de mejorar y garantizar mayor seguridad en las vías de todo el país. Obras que conectan, como la carretera turística y el Cupey, que integran, como las circunvalaciones de Baní, Azua y los Alcarrizos, que instruyen, como escuelas, liceos y CAIS. Obras que hacen tus vías más seguras, como la modernización de la autopista Duarte y centenares de kilómetros asfaltados y señalizados. Estamos construyendo el cambio que el país necesitaba y pagando la deuda social de decenas de años. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Una foto de Miriam Germán me interesa verla hoy, porque es el Día de la Justicia. También ella representa a la justicia dominicana. Doña Miriam Germán, Alex, yo pienso que debemos ponerla en el satélite, porque definitivamente yo no puedo dejar pasar a Marino en limpio hoy. Ustedes saben que doña Miriam
con el tema de Jean Alain Rodríguez, que uno tiene que tomarlo como ejemplo. Lamentablemente yo no quisiera nunca que me comparen así. Yo prefiero comer huevo y plátano por allá en mi barrio y estar libre de esa maldición para siempre. Porque doña Miriam, yo sé que para ella fue algo grande tener que tomar una medida en su administración de trancar a un procurador general de la República. Eso nunca se había visto. Y sé que para ella fue sumamente lacerante. Y esta mujer es tan grande, oigan bien, tan grande, que en una oportunidad hace casi 2 años le preguntaron con el tema de las construcciones de cárcel y comida y como dicen los tigres en el barrio, esa vaina. Ella dijo, yo no soy ingeniera, pásenle eso a obra pública. Yo no vengo aquí a hacer negocio. Es lo que manda el mensaje. Oigan bien lo grande de esta mujer. Oigan bien lo grande de esta mujer. Porque es un mensaje que se manda a la sociedad. Y después le preguntaron de la comida. Y dijo, yo no soy comedor económico para estar comprando comida. El Ministerio Público no está para comprar comida. Otro fideicomiso también. Pasen eso a otra gente, a otra administración. Mire, quiérase o no, uno vive quejándose permanente, porque es que tenemos que quejarnos siempre. Pero son palabras que quedan en el cerebro de los abogados que entienden la finura de esta palabra. Observen bien lo grande de esta mujer. Y yo voy a dejar de administrar dinero. Yo haría lo mismo también. A mí no me interesa administrar dinero. Para eso están los contadores y los economistas, que son los que saben de eso. Y en el campo de la comida, no, yo no trabajé para restaurantes, ni para venderle comida al Estado. Mi misión no es esa. Entonces hoy es digno de reconocerlas. Si yo tuviera condiciones, le hiciera un reconocimiento tan grande a doña Miriam, pero en una plaza, bien grande, en la Plaza de la Bandera, allá, frente al Tribunal Constitucional, y hiciera un meeting ahí. Una valla gigante, solamente por esta palabra. Entonces, Marino, esa es mi conclusión, por ejemplo, en el caso de doña Miriam Germán. En el Día del Abogado, ese reconocimiento. Pero el colegio está en todo, menos en lo que tiene que estar. Lamentable eso. Un día como hoy era para reconocer un sinnúmero de abogados en el colegio o en un salón en combinación con la Suprema, reconocer los jueces que están ahí cayéndose a pedazos. Hay jueces marinos que son gente temple, que nada más ven los chelitos de ese salario, que no se doblan, que son honestos y que tienen decencia y distinción para decir, todavía aquí queda justicia. Entonces, Marino, el plato es tuyo ahora. ¿Cómo vamos a resolver esos mensajes que tú tiras de que la justicia tiene prácticamente el 80% de los presos no tienen sentencia? Es verdad. Explícame eso. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, muchísimas gracias. El plato es tuyo, ya yo me por callé. Estar aquí. Mira, la invitación yo la tomé en términos específicos porque hoy, que es el Día Internacional del Abogado, me parece que era una buena reflexión establecer niveles o límites en cuanto al papel o rol del abogado.
Si tú te pones a analizar la situación real por la cual está pasando la justicia dominicana, la incomprensión del sistema es lo que puede hacer desaparecer el aspecto institucional. Tú decías con mucho valor las expresiones de la magistrada Miriam Germán Brito cuando dijo: sáquenme estas construcciones porque yo no soy ingeniera. Sáquenme esto de la comida porque yo no tengo esa experticia y esa no es mi función. Pero ahora yo creo que tenemos que, diríamos, ahondar en el aspecto de la crisis por la cual nos encontramos. Yo he sido reiterativo en el tema de la justicia de furgón que tenemos. Hemos avanzado porque el Poder Judicial ha invertido, junto con el Poder Ejecutivo, en un palacio de justicia que aún no terminan. Como se ha invertido en las Parras, en una cárcel que no ha terminado y tiene que buscarse un fin, porque eso no lo pueden tumbar. Los ingenieros tienen que buscar una solución a ello. Ahora, hoy, como Día del Abogado, la gente se pregunta: ¿cuál es la solución de continuidad de la crisis por la cual atraviesa el sistema penal? Tenemos, como te decía y tú has dicho, un 80% de presos preventivos. Pero vemos que los juicios más importantes, al término de los plazos, los jueces ceden y varían las condiciones de la prisión y varían las condiciones y ponen fianza, etc. Pero ¿qué le pasa al 80% de los presos preventivos que no tienen la misma, diríamos, actuación de la justicia frente a los grandes casos, frente a las grandes acusaciones de corrupción? ¿Por qué el muchacho del barrio, el hijo de la vecina, el muchacho de la comunidad recóndita, el joven o la muchacha o el señor que transgredieron la ley, a esa gente no le dan el mismo trato que lo que hoy se está discutiendo de poner en libertad, de que cesaron las condiciones para estar preso preventivamente? Yo no quiero volver con el tema de la habeas corpus y el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal, porque verdaderamente esa sería una de las cosas que jurídicamente tenemos que conseguir: eliminar el párrafo final del artículo 381 y restablecer el habeas corpus como un mecanismo de cuestionamiento a los presos preventivos. Pero de una cosa tenemos que estar seguros y claros: el sistema tiene que sufrir una transformación. Tú hablabas del Ministerio de Justicia. Hay un proyecto, por ahí está elaborándose, andan unas cuantas informaciones. Pero el tema no es crear más burocracia. El tema no es crear más acumulación de funcionarios y muchísimos talentosos que quieran tener esos cargos. El tema es actual, es hoy. ¿Qué hacemos con el que está preso injustamente y el sistema no le da una respuesta? Tú hablabas, por ejemplo, de Hernández Díaz. Fernando fue tal vez uno de los más luchadores dentro de lo que hoy es el Colegio de Abogados. Y tuvimos la suerte de conocerlo con una formación religiosa. No sé si tú recuerdas que Fernando fue seminarista. Claro. O sea, Fernando Hernández Díaz es un hombre de una formación católica y una formación fuerte. Hermano de Johnny, hermano de Francisca, y en fin, que son también abogados. Claro. Francisca, esposa de Alexis Joaquín Castillo. Ajá. Pero esa sinergia que se daba en nuestro ejercicio profesional se ha perdido. ¿Por qué? Porque hemos concebido, o sea, el sistema ha concebido
y ha creado una claque a través, y que me perdonen los abogados de la Defensoría Pública, porque la Defensoría Pública es una necesidad tener abogados del Estado, como diríamos los viejos abogados de oficio, o por designación del mismo tribunal, que vayan en auxilio de los más pobres. Pero ¿qué pasa? La Defensoría Pública tiene más del 80% de los casos penales. ¿Y por qué? Porque se ha creado una conflagración, se ha creado todo un sistema en que todo cae allá, los recursos no le dan para ellos tener la respuesta a los ciudadanos y hay realmente un entaponamiento de la justicia penal. Marino, pero en el tema de la Defensoría Pública, no es presupuesto que le falta. Mira, porque déjame decirte una cosa. Yo creo que le falta el presupuesto, pero le falta personal. Precisamente. Porque si no hay dinero, tú no tienes personal. No hay abogado. Pero yo te pregunto, si se cambiara la estructuración de la Defensoría Pública y los jueces de primera instancia fuesen los que llevan una nómina de abogados y a ti y a mí nos obligan a que anualmente defendamos a una persona pobre, lo haríamos con muchísimo gusto. Con muchísimo gusto. ¿Me entiendes? Pero ya no hay eso. Entonces, Marino, el que está ahí gana 70,000 pesos. Marino, tiene un seguro. Y le dan 200 expedientes para manejarlo en un mes. No puede. No puede. No tiene la capacidad para poderlo terminar esos procesos. Deben el año entero, lo máximo, 40 expedientes. Pero independientemente de eso, hay que hacer otra cosa. Hoy, ¿y por qué el Estado tiene que embarcarse en la defensa de Juan, Pedro y Andrés si ellos tienen dinero para que se defiendan? Hay que hacer un estudio socioeconómico. ¿Usted quiere la Defensoría Pública? No, pero mire, espérese, vamos a ver cuáles son sus condiciones. No, usted no califica, búsquese un abogado privado. Exacto. Pero eso tiene que hacerse de forma, diríamos, más expedita, con otros reglamentos y otros tipos de diligencias, Marino, que permitan hacer eso. Una pregunta, con la experiencia que usted tiene, ¿y el Colegio de Abogados no podría también crear una defensoría pública gratis para los presos y sobre todo los abogados jóvenes durante esos 2 años, una pasantía, que se les pague un salario justo para que ellos inicien la carrera, lo que van a trabajar en el área de derecho penal? Porque uno tiene que estar Hay claro. quienes que no quieren, exacto. Hay abogados que lo que les interesa es el ejercicio corporativo, por ejemplo, las empresas. Y hay que respetarlo porque es libre ejercicio. Ahora, el colegio todavía tenía algo mejor. No sé si tú recuerdas cuando tú fuiste presidente, ¿cuántas veces tú fuiste a mi oficina? Mira, esta gente que están en La Victoria, son 8. Nosotros queremos que tú te encargues de eso. Y nosotros cogimos esos casos y cogíamos La Victoria a averiguar con ellos y lo pusimos en libertad. Muchos y otros se condenaron y los jueces, acogiendo circunstancias favorables para ellos, pues en vez de 10 le pusieron 8, 6, 7, 3. Y otros para hogares crea. Y otros, casi todos los en virtud del 54 de la ley de droga, mire, hay que hacer un estudio porque este es un enfermo y vamos a llevarlo a Hogares Crea. ¿Cuánta gente nos ayudamos nosotros? Miles de gente. Entonces toda esa... el colegio de abogados, que tiene en todas las provincias una seccional, pudiera ser un auxiliar para ese tipo de personas que necesitan el auxilio en favor de los pobres. Pero no el colegio convertirse en un núcleo para conseguirle caso a un grupo de abogados y ellos enriquecerse ilícitamente en competencia desleal. Y tampoco debemos permitir que la Defensoría Pública, en un auxilio previsto por la ley, se convierta en una competencia desleal de todos los abogados que ejercemos derecho penal. Marino, paramos eso ahí y vámonos al tema de Antoliano Peralta, porque ese tema a mí me interesa, o nos interesa a todos, porque anteriormente se veía como muy difícil lograr un acuerdo, pero Antoliano Peralta ha ido manejando el tema muy bien. Sí. Entonces, yo decía ayer, ahora le toca a Antoliano reunirse con los presidentes seccionales de la provincia y darle un baño al Palacio de Abogados
por ejemplo, invitarlo allá al Palacio. Claro. Y reunirse con ellos, que son 35 personas nada más, incluyendo la presidenta de la seccional, e incluir a Surún. Ayer yo estaba opuesto, pero que lo incluya. Porque Surún... Es una realidad, Surún es el presidente del colegio. Es el presidente, y además de eso, tiene la ventaja que algún día tiene que razonar, porque chocando y chocando, nada más se abollo el vehículo. Bueno, esa es la verdad. Ese es un punto. Pero, ¿qué opina del tema de este proyecto? Porque recuérdate que en el inicio de la nación era el Ministerio de Justicia, claro que llamaba sí. 1844. Claro, yo tengo aquí el proyecto y te lo envié del anteproyecto de ley. Lo voy a leer completo hoy. Bueno, hay cosas que uno puede decir. Bueno, para ser, por ejemplo, para ser procurador, ya habría que fijar de nuevo. Tú sabes que para ser juez de la Suprema y procurador se necesitan 12 años de ejercicio. Correcto. Yo pienso que ya tenemos demasiado abogados y debe subirse a 20 años. A 20 años. Sí. Pero además, abogados que hayan ejercido la profesión. ¿Por qué? Porque una de las cosas que está pasando en la justicia es que adolecemos de cierta, diríamos, majestad por parte de gente que tenga experiencia al momento de tomar decisiones. Exacto. Que no le tiemble el pulso, no lo llamen, no tengan la presión mediática, pero además que sean abogados que hayan ejercido de tal manera que puedan tomar una decisión conforme a derecho. Así, y en base a la jurisprudencia. Así. En eso Luis Abinader tuvo una gran ventaja con doña Miriam. Claro. Porque doña Miriam es una experta. Es una mujer penalista y claro. estamos hablando de 70 aquí prácticamente. Claro. Porque ya en el año de 1987, ya doña Miriam tenía como 10 años en la fiscalía. Sí. Todo el tiempo en la materia penal. Y de ahí siguió hasta la Suprema. En la sala penal de la Suprema, o sea que todo el tiempo es un área correcta. Y esa observación que tú haces es correcta, debe llevarse a 20 años. ¿Sabes por qué? Porque ya cuando un abogado tiene 20 años, tiene parte de su vida realizada y lo que le interesa es servir a la nación. Perfecto, y además es más comedido, ha tenido más experiencias agradables y desagradables. Y ha sabido, dentro del ejercicio de la profesión, muchísimos vericuetos que se dan y que se aprenden solamente en el ejercicio de la profesión. Yo creo que, por ejemplo, yo te traía una serie de informaciones que están dentro del mismo código y la puse aquí porque no quería dejarla fuera del tintero. Nosotros tenemos que buscar una solución a todos estos problemas que hay, no solamente de los grandes casos de corrupción, sino de la gran cantidad de hombres y mujeres de la ciudadanía. Si hay criterios de oportunidad conforme al artículo 34 del Código Procesal Penal, cuando se trate de cosas que no afecten significativamente el bien jurídico protegido, el Ministerio Público tiene que tomar eso por sus manos. Y eso no puede depender solamente de la magistrada Miriam Germán. Eso tiene que ser cada fiscal en su jurisdicción haciendo su labor y cumpliendo con la ley. Si existe en nuestro propio Código de Procedimiento Penal la conciliación en el artículo 37, las cosas que pueden conciliarse, que están dentro del ámbito de la ley, tienen que llamar a esa gente que está presa y vamos a hacer la conciliación. Si más adelante existe la mediación, es decir, que el Ministerio Público busque a una persona que tenga una experticia para mediar frente a un crimen supuesto y que estos, a su vez, los mediadores, como dice el mismo artículo 38, guarden la debida discreción frente a lo que le han dado para conciliar y llegar a una solución alternativa de conflicto, hay que hacer la conciliación y sacar a esa gente de la cárcel. Si existe una suspensión condicional del procedimiento en el artículo 40 de nuestro Código de Procedimiento Penal, ¿por qué no hacemos eso con toda esa gente que está presa, que ya cumplieron muchos de ellos la pena a que pudieran ser condenados? Hay gente que tiene 8 o 10 años preso y están ahí.
en esas ergástulas. Que pueden salir fácilmente con una Pero condicional. con la suspensión condicional de procedimiento, artículo 40, pues no estamos inventando. Eso es correcto. Si existe, yo te voy a seguir dando cosas. Y es un gasto grande del Estado. Pero yo te voy a decir algo más. Si existen grandes casos penales y la gente está ya que admitió la culpa, vamos a dividir el juicio conforme a lo establece el artículo 348 del Código Penal y hacemos la división del juicio sobre la base de, primero, la culpa. Usted es culpable, yo sí, me declaré culpable. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, ahora la pena necesariamente no tiene que ser el máximo de la pena. Correcto. Hay condiciones sociales que admiten esa situación. Pero si tú sigues manejando el mismo artículo 349 del mismo Código de Procedimiento Penal sobre la pena, tú estableces condiciones como cuál es el criterio familiar para tú darle una pena a esa persona que ya tiene 8 o 10 años metido preso ahí en la cárcel. Esa es una parte importante. Es una parte importante, pero vamos de otra forma. Si Juan Pérez cometió un crimen y ese crimen es evidente y esa persona está hasta arrepentida de eso, vámonos por el procedimiento penal abreviado del artículo 363 y siguiente del Código de Procedimiento Penal. También es correcto porque la firma él. Mire, es verdad que yo me llevé ese dinero. Firme aquí. Muy bien. Entonces, como usted colaboró, en vez de 10 le tocan 7 o le tocan 3. El grado de colaboración que usted tenga. Como hacen en los Estados Unidos, donde yo fui contigo. Así es. Y vimos ese modo de operación en los Estados Unidos. Es así porque dentro de la justicia penal. No estamos mirando en televisión ahora mismo en Nueva York el juicio a un jefe de seguridad en México, donde una serie de testigos están declarando en su contra. Y vemos como esos testigos que eran parte del andamiaje criminal han sido eximidos del juicio penal con tal de que colaborara en el descubrimiento de esa trama. Y de la verdad sobre Y de la verdad, porque ¿qué es lo que persigue el juicio penal? Lo verosímil y dar soluciones nobles de convivencia y sancionar las inconductas inmorales dentro del ámbito, no solamente de la justicia, sino dentro del ámbito de la sociedad. De la sociedad. Marino, como llegamos al final del programa, una cosa, dentro de ese renglón no puede ir incluido el defensor del pueblo. ¿Qué función es lo que hace el defensor del pueblo? Que yo no entiendo a veces. Lo que pasa es que si el defensor del pueblo ha quedado preso que está el 80%. Ha quedado rezagado. Si la Defensoría del Pueblo también, que es un organismo externo, se va por el ámbito de los derechos humanos. Exactamente. Y busca la violación del debido proceso, pudiera ser un gran componente para la mejoría y sobre todo para buscar soluciones nobles de convivencia a tanta gente presa ilegalmente. Marino, ¿tú estás de acuerdo con la creación del Ministerio de Justicia? Claro que sí. Yo siempre he postulado por ello porque creo que no es lo mismo un procurador administrando una cárcel que un ministro de Justicia administrando los aspectos, diríamos, valga la redundancia, ese aspecto administrativo de la disciplina, de la contabilidad de los presos, de la educación de los presos. De la propia educación interna de los presos. Regeneración, claro, para reinsertarlo en la sociedad. Por ahí anda un video de Bukele en las cárceles que son sumamente aleccionadoras. Bueno, y ojalá que le sirvan de ejemplo a mucha gente. La cárcel más grande de América. Bueno. 40,000 presos. Así es. Un país tan pequeño. Así Espero que al lado construya la universidad para que los derechos humanos funcionen. Y la gente se prepare y salga reeducada. Y la gente se prepare y de esa colectividad de 40,000 presos, pues salgan profesionales. 39,000 profesionales y los que no, pues se mandan a los sanatorios y a las cosas. Y lo demás al otro mundo. Bueno, señores. Muchísimas gracias por tu invitación. Esta parte de este diálogo los viernes casi con Marino aquí son ilustrativos sobre todo para el país, para el mundo que está viendo este programa. Un saludo le manda Jordania desde Delaware. Oh, muchísimas gracias. Siempre ve el programa allá.
Y esa parte es interesante a cada uno, sobre todo dar las gracias a Dios Todopoderoso por permitirnos llegar hasta sus hogares. A don Marino de Servir Pineda, pero sea tomado en cuenta para este nuevo ministerio. No, que pueda trabajar en esa parte. Déjame también. en paz, estoy tranquilo en mi casa. Recuerden, señores, que el mundo sigue, sobre todo, es sobre ruedas. Me encanta.